6 de la mañana con 37 minutos. Aquí inicia Revista de Opinión Democracia con el desarrollo de las entrevistas. Lo anunciamos y ya estamos en línea directa con el doctor Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Anticorrupción. Vamos a analizar una parte del denominado caso Encuentro que se inscribe en la participación de al menos 3 universidades con sus respectivas empresas públicas con contratos que superarían los 30 millones de dólares, contratos dirigidos a la provisión de medicamentos, cursos de capacitación, etcétera, a hospitales miembros de la red pública de salud. Todo esto ocurrió entre 2018 y 2021. Esta es una investigación de Diario Expreso que ha calado muy fuerte y que ahora es materia de análisis precisamente con el coordinador de la Comisión Anticorrupción. Doctor Germán Rodas, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy, buenos días. Un saludo cordial a usted. Lo propio a la audiencia. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias a usted por atendernos, doctor. Entendemos que está al tanto y ha venido siguiendo, como ha seguido permanentemente usted y su comisión, los temas relacionados a la corrupción. Lamentablemente estos no cesan y cada vez se van conociendo más hechos que avergüenzan a los ecuatorianos y que enturbian a las instituciones académicas prestigiosas que nada tienen que ver con temas de contratación pública, al menos en materias en las que no intervienen, como por ejemplo la producción de medicamentos o quizá que sean importadores, para que en estos contratos con el Estado, concretamente con la red pública de salud, se hayan erigido como grandes contratistas. Estamos hablando de las empresas públicas de las universidades Central de Quito, la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de Machala. Estas 3 instituciones académicas están vinculadas con la provisión de productos y servicios a la red pública de salud por más de 30 millones de dólares en media pandemia, vale decir, porque es entre el 18 y el 21 cuando se registran estas contrataciones. Doctor, con este preámbulo usted sabrá decirnos cómo mira el tema, qué es lo que ha analizado en el seno de la Comisión Anticorrupción. Bienvenido nuevamente. Gracias, buenos días nuevamente también. Sí, nos hemos preocupado en la Comisión Nacional Anticorrupción de las denuncias al respecto y hemos estado atentos a estas circunstancias, porque ciertamente, como usted lo señala, el rol de las universidades debe provocarse en función de los intereses del país y debe, por lo tanto, manejarse el tema público con absoluta ponderación, porque no es posible que se cumplan ciertas actividades para las cuales no estarían diseñadas la estructura misma de las universidades. Hemos podido recibir también información, por ejemplo, de la Universidad Central, señalándose que no ha sido su rol en este periodo la provisión de medicamentos, sino de capacitación en el área en áreas académicas para el IES de la ciudad de Quito. Pero conocemos también que las otras universidades sí habrían estado haciendo la contratación, terciarizando casi productos y fármacos que luego han sido entregados a la estructura del poder público. Yo creo que es importante señalar que estamos en un momento en el que, en el caso de determinadas universidades, particularmente de provincias, hay una especie de comportamiento de aprovechamiento de ciertas normas que les podrían hacer participar en estas acciones, y sobre todo cuando no hay ciencia ni tecnología desarrolladas todavía en universidades pequeñas, periféricas, lo cual simple y llanamente hace pensar que utilizan los paraguas, por decirlo así, que les permite
actuar desde esa perspectiva de la acción comercial antes que de la acción científica. Creemos nosotros que las universidades deben prepararse ciertamente para la producción, en el caso de aquellas que pueden hacerlo, de insumos, de fármacos inclusive, que podrían ser entregados a bajísimos costos. Esto se ocurre en otras latitudes del mundo, pero no se puede pedir que las universidades terciaricen acciones de otros intereses en función de casi cubrir estos negocios por parte de terceros. Eso es lo que podría señalarle en términos generales hasta este momento. Claro que sí, doctor. Qué bueno sería que, producto de las investigaciones académicas, las universidades empiecen a producir fármacos, como usted dice, a bajo costo, con el trabajo de docentes y estudiantes, y que eso les posibilite entregar de manera directa a la red pública de salud. Sería fabuloso, pero lamentablemente no es el caso. Y esto forma parte de una mala práctica que se relaciona a la aplicación del artículo 2, numeral 8 de la Ley de Contratación Pública, que avala la posibilidad de que cualquier entidad pública pueda contratar de forma directa a una empresa pública mediante el uso de régimen especial. Entonces es un bypass a la Ley de Contratación Pública que se viene utilizando para entregar a dedo contratos a instituciones como en este caso académicas, universidades, que nada tienen que ver con este rubro, que es la provisión de medicamentos, a pesar de que ya ha hecho usted la aclaración de que la Universidad Central se ha ceñido exclusivamente a temas de capacitación para el personal. Pero, no tienen nada que hacer las universidades en la entrega de medicamentos, se asocian previamente con una empresa privada que sí lo hace, que sí tiene la experiencia, y de esa manera participan en los procesos de contratación pública, pero a dedo. Y esto es lo cuestionable. Habrá que hacer una fiscalización. En su momento, Diario Expreso, que es el denunciante, también reveló al país que los medicamentos que fueron entregados en el marco de uno de estos contratos tenía una fecha próxima de caducidad, y se denunció en ese momento y se forzó a las autoridades del ramo en ese tiempo a pedir un cambio de lote de esos medicamentos, que además de ser entregados a dedo a la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, se entregaban con poco tiempo para que caduquen. Esta es la realidad, lamentablemente, doctor Rodas. Sí, así es. En relación al tema de la Universidad Central, me refiero a una comunicación que recibimos por parte de un exfuncionario, un ex responsable de este tema, señalándose que no estuvieron involucrados en la producción en la contratación de medicamentos, que creo que básicamente era, me parece que el paracetamol, sino que estuvieron siempre trabajando en la provisión de técnicas para determinados hospitales de la red pública de salud del país. Me refiero exclusivamente a esa información que es la que tenemos. Lo que usted acaba de decir, Freddy, me parece muy importante porque da contenido y contexto a las preocupaciones que tiene el país. Las universidades a lo largo de la historia han representado los intereses de la sociedad en un momento y en una coyuntura determinada. Y no solo que han representado estos intereses, sino que también a su interior expresan las enormes contradicciones de la sociedad, porque la universidad no es un estamento que está al margen de la institucionalidad del país, responde a los intereses y también trasciende a los enormes conflictos de la sociedad. Eso ha sido siempre la universidad en este país y en el mundo. Reproducía los intereses del poder hegemónico en la época de las metrópolis, reprodujo siempre los intereses de los grupos hegemónicos en el poder, por eso las restricciones para el ingreso a las universidades y por eso la formación de los técnicos necesarios para que cumplan las actividades del poder hegemónico, y reproduce también las distorsiones y los conflictos sociales. Eso también es cierto, y eso es un hecho, yo diría, normal, como toda institución.
pero el tema de las universidades es evidente y reproduce también en el debate epistémico, ideológico y doctrinario también estos grandes conflictos sociales, culturales, económicos y políticos. De tal suerte que al haber y el existir en el país comportamientos que no son los más adecuados, comportamientos que están vinculados con temas de corrupción, también tienen el riesgo de reproducir y de generar que determinados engranajes de la corruptela puedan tener espacio. Esta es una circunstancia que evidentemente existe. Ahora, lo que es importante es exigir a la universidad y exigir a la sociedad a ella que se preocupe de la producción de ciencia exclusivamente, y allí sí tiene sentido que las universidades que están capacitadas para aquello, con la producción de fármacos, como usted mismo lo señalaba, lo hagan, y lo hagan a costos adecuados, y lo hagan en términos ágiles, rápidos y precisos. Pero también significa, a lo mejor, confrontarse con las grandes industrias farmacéuticas que no van a querer, como en algún momento cuando una de las universidades ecuatorianas quiso producir un producto tan simple como la aspirina. El ácido acetilsalicílico, que es el genérico, no cuesta mucho, y sin embargo, pues empresas gigantescas multinacionales hicieron todo lo posible para que no existiese esta producción, de tal manera que allí hay la representación de un fenómeno que también debe ser confrontado. Pero las universidades y las personas encargadas especialmente del manejo científico y también de lo que significa la parte administrativa, no pueden dar paso para que determinadas acciones nocivas para la ética y el comportamiento de las instituciones universitarias sea vulnerada por redes que buscan todos los espacios para hacer daño al país. Porque hoy estamos hablando de las universidades, pero todo el tiempo sabemos que existen proveedores de insumos que están siendo, en este mismo momento, en estos días, investigados por Fiscalía, están siendo denunciados, y sin embargo siguen siendo aquellos que proveen de insumos y de medicamentos a la estructura de salud pública del país como si no ocurriese nada. De tal manera que los conflictos sociales externos se reproducen en las diversas instituciones y hay que generar los instrumentos necesarios para ese control. Ahora, doctor Rodas, haciendo un análisis general del tema de la corrupción, los tentáculos llegan inclusive a las aulas, a la parte académica. Eso es lo que deja ver este tema. Hay que hacer la diferenciación del caso. De los 30 millones de dólares que en la nota del diario Expreso se recopilan aquellas participaciones de 3 universidades en concreto, o las empresas públicas de 3 universidades, la Central, la Técnica de Ambato y la Técnica de Machala, y ya hicimos la diferenciación de lo que ocurre con la Universidad Central, que en su mayoría lo que ha hecho la Central es dar capacitación al personal. Así, a ojo de buen cubero, doctor Rodas, el valor de los contratos, que son 6 que ha tenido la Universidad Central, suman más o menos $2,5 millones de dólares. En el caso de la Universidad Técnica de Machala estamos hablando de $206,000, que es por la provisión de insumos médicos. El caso complicado se ve a toda luz en la Universidad Técnica de Ambato. Ahí está el grueso de la contratación pública, y aquí vemos que se trata de medicinas, jeringas, la epirubicina para el tema de cáncer, adquisición de medicamentos para externalización de farmacias. Es el rubro más abultado por casi $20 millones, $19,860,000. De manera que aquí, en la Universidad Técnica de Ambato, está el mayor problema por monto, por tipo de contratos, y esto hace que profundice en la pregunta genérica que le hice, doctor Rodas. La corrupción ha ingresado también a las aulas universitarias. ¿Cómo mira usted este tema? Sin afán de generalizar, por cierto, y por eso estamos particularizando esta denuncia. Sí, no podemos generalizar. Y en el caso de universidades como la Universidad Técnica de Ambato que estamos hablando, habría que averiguar
si es que su rol es no solamente aprovechar la norma de la contratación pública que le da esta opción, pero si su rol es dedicarse exclusivamente a proveer de insumos, de medicamentos, en este caso, a la estructura de la salud pública del país, porque parecería que lo que se hace es solamente terciarizar y habría que ver a quién terciarizó, cuáles fueron los proveedores iniciales. Yo diría, y vuelvo a insistir, los grandes conflictos de la sociedad se reproducen en muchas instituciones. Y si bien este es un concepto que no puede encubrir la acción de unos o de otros, y que no puede, por lo tanto, ser permisible con determinados comportamientos, insisto, pues también hay que tener claro que los liderazgos en las universidades son fundamentales. Los liderazgos para generar idoneidad en el manejo de la cosa pública, para generar promoción al interior de las mismas, promoción de valores, y para llevar adelante también compromisos con la sociedad ecuatoriana. El compromiso fundamental de las universidades, según su especialización, según su andarivel epistémico de generación de conocimientos, etcétera, debe ser en respuesta de los grandes requerimientos de la sociedad y de las especificidades propias de las universidades. No podemos pedirle a una universidad que está dedicada a los estudios agroecológicos, que se dedique a la producción de ciencia vinculada al cine, la televisión, por ejemplo, solo para poner un ejemplo que nos permita tener claridad de lo que estamos señalando. Y el control tiene que ser mucho más importante también por parte de las autoridades de control, de tal suerte que eso tiene que aclararse de manera evidente, este conflicto tiene que ser dilucidado por los organismos de control y sobre todo a la brevedad. Y lo que ocurre es que la sociedad ecuatoriana está permeada por los grandes conflictos de la corruptela. Y no solamente hoy hay un caso del que estamos refiriéndonos, pero a lo mejor existen otros más. Y habría que hacer una auditoría al conjunto de las universidades, por una parte, y hay que, sobre todo, generar lo que nosotros hemos señalado, un sistema nacional anticorrupción, para que estas normas tan laxas, tan flexibles, que tienen que ver con la contratación pública, sean evidentemente que auditadas como tales, estas normas sean superadas, manejadas, algunas de ellas eliminadas, etcétera, porque estamos en una sociedad en la que desgraciadamente en todos los niveles se han ido encontrando deficiencias y dificultades, y el campo de la salud es un campo minado, insisto, porque los proveedores de salud han buscado todos los subterfugios para mantenerse vigentes. Fíjese usted que en la provisión de medicamentos, los que proveen de los medicamentos normalmente recibían anticipos. Ahora ya no aceptan los anticipos. Y uno averigua el sistema financiero y claro, no reciben los anticipos porque el sistema financiero no les da las garantías correspondientes para la parte contractual. Quiere decir que todo aquello tiene que ser analizado y enfrentado, y no puede la estructura de salud pública, me refiero a los hospitales en este caso, adquirir medicamentos e insumos de proveedores que no tienen condiciones adecuadas para cumplir con esta tarea. Ahora, doctor Rodas, también debemos anotar o destacar que existe una ventana en la Ley de Contratación Pública, que es este artículo 2, numeral 8, que abre la posibilidad de una contratación directa en régimen especial para empresas públicas. Esto lo franquea la ley, y lo que han hecho las universidades es hacer uso de este artículo, de esta posibilidad. Ahora lo que hay que ver es si en efecto el uso de este artículo que faculta legalmente a una empresa pública, de una universidad en este caso, pueda asociarse con una privada y entregar la provisión de producto o servicio que está requiriendo el propio Estado.
pero de por medio hay un pronunciamiento ya del Procurador General del Estado en el sentido de que solamente puede actuar en el área de su competencia, de su especialidad, y la provisión del producto y servicio debe ser directa, no en asocio con una empresa privada que sí lo pueda hacer y que se utilice simplemente esta posibilidad legal de una empresa pública para acceder de manera directa a un contrato, doctor. Así es. Eso nos permite ver que la normativa de la contratación pública tiene que ser revisada. Y no solo por estos temas que estamos comentando, sino porque hay muchos elementos que nos hacen pensar en que las normas de la contratación pública, voy a lo general, han sido redactadas por aquellos que han sido auspiciados precisamente por grupos de dudosa reputación en el país. Dígase de otra manera, las normas son hechas a veces en beneficio de los intereses de terceros y no de los intereses del país. Allí creo que hay un tema centralísimo para entender entonces comportamientos que terminan favoreciendo a estos terceros y que afectan a la institucionalidad de nuestra patria. Esto es evidente y yo debo insistir en que es indispensable, por lo tanto, como en el caso de la Universidad de Chimborazo, de Chimborazo. No, de Ambato sería, de Tungurahua. De Ambato, sí, que es la que tiene el mayor conflicto, las auditorías. Pero estamos en un país en que las auditorías también demoran 2, 3 años, los resultados duran lo propio, la denuncia pasa por fiscalía, también demora, porque de acuerdo parecería que a veces las denuncias se mueven en función de los tiempos políticos. Alguien decía, si es que una persona no está vinculada con los hechos políticos de la coyuntura, no va a ser auditado o la auditoría o el proceso de la fiscalización se demora. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene casos desde hace varios años en Fiscalía o en Contraloría, y claro, como no son parte del tiempo político de los actores, entonces evidentemente las investigaciones no entran en funcionamiento de la manera pertinente. Hay un conflicto nacional en motivo de la corruptela. Yo hablaría así y diría que se vuelve importante un sistema nacional anticorrupción. Mire usted, hemos insistido que en las universidades, por ejemplo, debe darse formación y capacitación en valores éticos a sus estudiantes y a sus docentes. Lo hemos dicho hace muchísimo tiempo. No solamente es un problema que se genera en la estructura estudiantil de primaria, secundaria. Está bien que se lo haga allí, desde luego que debe hacérselo con mucha fuerza y es muy importante aquello. Pero hoy que hablamos del tema universitario, tenemos una razón para volver al concepto de es fundamental que estos valores se promuevan en la vida universitaria después de que tenemos temas como los que hemos comentado esta mañana. Son las 7 de la mañana en punto. Estamos conversando con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Analizamos el caso de la contratación directa de 3 empresas públicas de 3 universidades del país que han entregado provisión de productos y servicios a la red pública de salud, algunos hospitales específicamente, valiéndose de un régimen especial y de la posibilidad que franquea la ley de contratación pública de una contratación directa cuando de un régimen especial se trata. Doctor, nos quedan un par de minutos y quisiera aprovechar para consultarle otros temas de corrupción en los que esté trabajando la comisión. Ustedes, más allá de pronunciarse sobre hechos develados por la prensa, como es el caso que estamos analizando, también han producido alertas, denuncias sobre casos de corrupción. Le consulto en qué casos está trabajando ahora la Comisión Anticorrupción, doctor Rodas. Precisamente en el tema de los insumos médicos, en donde inicialmente establecimos una denuncia ante Fiscalía, firmada la denuncia por todos los integrantes de la comisión,
sobre el sistema de provisión de insumos médicos, como les señalaba, en casi todos los hospitales del país, particularmente de la red de salud pública, hospitales del Monte Sinaí, por ejemplo, en donde una misma persona tiene contratos uno tras otro con este sistema de régimen especiales casi a dedo y con el mecanismo de la subasta inversa que nunca existe, de tal suerte que se les entrega a personas que además están siendo investigadas por fiscalía. Estamos trabajando en aquello, presentamos la denuncia correspondiente. En un momento determinado hablábamos de 54 casos, ahora creo que podemos duplicarlos porque los contratos van apareciendo. En el caso del IES, en el hospital IES del Sur, esto es clarísimo. Y bueno, aspiramos el que se tomen las provisiones indispensables para enfrentar. Y el otro tema fundamental en el que hemos puesto mucha fuerza es que una vez que logramos las medidas cautelares para que se respete los predios del Hotel Quito, ahora pues la tarea es exigirle al IES que recobre este bien para el IES, porque lo vendieron de manera irregular, siendo patrimonio público y sobre todo patrimonio nacional, patrimonio cultural, es decir, siendo tan importante para la vida cotidiana. Es una de las tareas en las que nos hemos empecinado, porque creemos que esta empresa que arrancó del IES al hotel debería ser puesta en su orden, pero pues lamentablemente ocurrió lo contrario, ¿no? El propio régimen, en vez de enfrentar a la empresa, lo que hizo es darle la construcción de una de las cárceles de la ciudad del país. Son estos los temas en los que seguimos trabajando con el rigor necesario y con la ponderación necesaria, porque ahora la lucha anticorrupción corre el riesgo de volverse un planteamiento mediático preelectoral y se distorsiona, por lo tanto, el rol indispensable que debe cumplir la sociedad, que deben cumplir las instancias públicas en la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción es informarle a la población también de temas tan importantes, tan necesarios como el que hemos conversado esta mañana, no para dejar en el aire, sino sobre todo para exigir que las autoridades rindan cuentas. La Universidad de Ambato debería rendir cuentas de los serios inconvenientes que han ocurrido a propósito de esta terciarización de compras y de ventas de medicamentos, y las autoridades de control deberían actuar de manera inmediata sobre denuncias de esta naturaleza. ¿Han encontrado eco en la función judicial, en la fiscalía, respecto de sus denuncias, doctor, más allá de la cantidad enorme de casos, de procesos que le abruman tanto a la fiscalía como a la función judicial? En algunos casos sí, en otros no, pero yo le voy a comentar y rápidamente en el caso emblemático Manduriati, por ejemplo, denunciado en septiembre del 2015. Se sigue en la investigación del tema, no obstante que cuando existía la Contraloría del Poder del Mercado, algo parecido, se llamaba así. La superintendencia. Sí, la superintendencia. Esa superintendencia ya nos dio la razón, ya multó a Odebrecht en $60 millones y le multó a CELEG en $1 millón, precisamente por el acto colusorio y de sobreprecio que nosotros habríamos denunciado, y sin embargo Fiscalía sigue investigando. Entonces son estas cosas que uno no entiende, ¿no? Hemos insistido sobre este asunto para que se dé respuesta. En términos generales, a veces hay respuestas, pero en términos mucho más puntuales, el que acabo de poner, y otros que evidentemente se diluyen, se pierden y no tienen la acuciosidad, diría yo, y la respuesta inmediata. Por esa valoración que yo acabo de hacer, parecería que los tiempos políticos juegan mucho en la acción de la investigación y de la fiscalización, y desde luego lo otro, porque también la justicia ecuatoriana, ha quedado comprobado, responde a los intereses de aquellos que asaltan al país, no de otra manera, a de entenderse lo ocurrido con casi toda la estructura de la función judicial del Guayas. Esos son casos pavorosos,
pero también los existen en Pichincha, los existen en Tungurahua, existen en Cotopaxi, en el Carchi, etcétera, de tal manera que la justicia ha sido comprobada que no es tal, sino que es parte de la instrumentalización de los corruptos de este país para lograr la ventaja fundamental que es el desarrollo de la impunidad. Un hecho y una circunstancia lamentable, esto de señalar, la impunidad sigue campeando en el país. Ya que hablamos de los tiempos políticos, doctor Rodas, quisiera consultarle si ustedes tienen algún tipo de estrategia, ustedes, Comisión Anticorrupción me refiero, y usted como su titular, el coordinador, si tienen algún tipo de estrategia para que la lucha contra la corrupción se convierta en un eje transversal, por ejemplo, del programa de gobierno que obligatoriamente deben presentar los candidatos presidenciales. Desde luego que sí, nosotros permanentemente hemos insistido que este importante eje transversal, muy bien señalado por usted como tal, debe ser explicitado, pero tengo la impresión de que a veces se lo pone al público en conocimiento de voluntades supuestas de lucha anticorrupción y lo hacen aquellos que han tenido una larga trayectoria y una historia más bien de corruptela, de grupos, movimientos políticos, a ellos me refiero. De otra parte, no puede ser simple y llanamente un enunciado para la campaña electoral, para la farándula política electoral, sino que tiene que ser una demostración de compromisos de las estructuras políticas a lo largo de la historia y de individuos también a lo largo de su trajín político, porque es difícil creer a quienes han estado involucrados en tareas, en acciones de corrupción, que ahora se proclamen abanderados de la anticorrupción. Lo digo en términos generales, no estoy particularizando, pero esta es una constante. Y creo que aquí hay dos elementos de la corruptela que se producen en el proceso electoral, o diría tres. El uno, mentirle al país que son portadores de unas ideas cuando no lo son. Este también se llama el robo de las ideas y a veces el robo de las ideologías. Un segundo elemento, mentirle al país, por ejemplo, de las elecciones primarias, del escogitamiento de candidaturas cuando aquello no existe, porque tenemos un código de la democracia que es un mamotreto, que permite cualquier cosa y que ha dado pábulo para que desde la acción del Consejo Electoral se generen imprecisiones, por decirlo menos, para no señalar que también ha habido incorrecciones en el manejo de la cosa pública desde esa estructura. Y en tercer lugar, porque no hay el debate de las ideas y de los temas desde las ideas de los temas fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Hay opiniones y a veces simple y llanamente hay campaña eleccionaria para buscar votos sin propuestas adecuadas, sino en función del marketing político. Esta es una forma de corruptela también que debe ser superada con la acción propia de los partidos políticos. Y concluiría en este mecanismo diciendo que creo que en el país la corruptela también ha crecido porque los partidos y los movimientos políticos ya no representan doctrinas y formas de pensamiento, y no representan intereses de grupos determinados que a veces inclusive están allí para asesinar al partido o al movimiento, volviéndose en partidos de alquiler o en movimientos de alquiler. De tal manera que hay problemas de estructura en la construcción de la democracia y desde luego problemas tan mediáticos y tan individualizados como el que acabo de señalar, como producto de un proceso en el cual la democracia desgraciadamente solo se concibe como el tema electoral, cuando el tema electoral simple y llanamente es una parte de la construcción de las democracias en los países y en los estados nacionales. Pues bien, queremos agradecer al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Hemos tenido la posibilidad de hablar ampliamente, primero, sobre el tema de la participación de 3 universidades en procesos de contratación pública, valiéndose de esta disposición legal que permite una contratación directa cuando de empresas públicas se trata, siempre que estemos en un régimen especial como ha sido el caso, más de $30 millones
de los cuales la mayoría han sido gestionados o en contratos con la Universidad Técnica de Ambato. Han participado también la Central y la Técnica de Machala en esta denuncia que ha presentado al país el diario Expreso. Doctor Rodas, queremos agradecerle por habernos atendido y darnos su criterio y su opinión respecto de estos temas que hacen relación al trabajo constante de la comisión que usted coordina. Muy gentil, Freddy, saludo cordial a usted, a los oyentes y siempre a las órdenes. Buenos días. También nosotros, buenos días. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, amigos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para analizar el tema económico. La decisión del presidente Daniel Noboa de crear un comité de estabilidad financiera. Hablaremos con el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, y también con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Volvemos en instantes.